Raúl Jiménez, el lobo inquebrantable. Raúl Jiménez es la clara muestra de que aunque no te metas con nadie, si la gente te quiere odiar, te va a odiar. Es una persona tímida, reservada, que no le gustan estos focos encima, no le gusta tener la cámara ahí enfrente. Ese tipo de cositas se los deja a los demás. Casi no se le ve con tatuajes, con perforaciones, con peinados exóticos, nada de eso es para él. Tampoco le vas a encontrar una entrevista en donde le saques la nota roja, la nota amarillista. Nada, ese tipo de cosas a él no le gustan. Incluso si tú te vas a YouTube y buscas una entrevista larga de él, vas a encontrar como 4 o 5, nada más. Inclusive cuando pasó lo de su accidente, todos los medios lo buscaron para decirle a ver qué te pasó, ¿no? Y sacar esta clásica historia de, no, pues me fue muy mal y me dolió y no sé qué tanto. Nah, él simple y sencillamente dijo, pues ya pasó, ya no me duele, ya lo superé, vámonos a otra cosa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me ponga a llorar o qué onda? Es que a pesar de que Raúl Jiménez nunca se ha metido con nadie y nunca le vas a encontrar una declaración polémica, pues ha sumado haters tras haters tras haters. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por ser bueno. Nada más por eso. Así que si tú eres uno de esos haters o eres de los que aman a Raúl Jiménez, quédate a ver este video que te va a gustar y en la próxima conversación que tengas acerca de él, pues mínimo ya sepas qué decir. Corría el año de 1991 cuando por allá por Tepeji del Río Hidalgo nació un pequeño mexicano al cual llamaron Raúl. Hasta ese momento Raúl era una cifra más en los números del INEGI. Lo que nadie sabía es que este muchacho tenía algo especial. Y no estoy hablando de su habilidad de mover la pelotita con los pies. Estamos hablando de su mentalidad inquebrantable. Raúl Jiménez tenía el sueño que tenemos la mayoría de los mexicanos cuando somos pequeños, que es llegar a ser futbolista profesional. Para esto se fue a probar a la escuela del Cruz Azul, en donde no lo aceptaron. Aún así, él, como ya lo dice el título, con una mentalidad inquebrantable y sabiendo perfectamente lo que quería, se fue a probar a la escuela del América, en donde sí que lo aceptaron y participó en la mayoría de las categorías menores del Club América, siendo pieza clave de cada una de ellas, llegando a su punto máximo en la sub-20, en donde lograron un tetracampeonato histórico para la categoría. Tan así fue la importancia de Raúl Jiménez en el club que incluso en el tercer campeonato que ganaron iban perdiendo 2-0 la final frente al Santos, y en la vuelta lograron una remontada histórica con un hat-trick, sí, de Raúl Jiménez. Esto le valió para que en el primer equipo lo voltearan a ver. En ese momento estaba el capitán Furia, Alfredo Tena, y dijera, a ver, este muchacho échamelo para acá, quiero probarlo en el primer equipo. Lamentablemente esta historia que te cuento de Raúl Jiménez no va a ser una historia de rosas, flores y dulces. No, esta historia es una historia de altibajos, de puntos máximos y de puntos muy bajos. Y esto te lo digo porque en su debut Raúl Jiménez tendría un debut desastroso, y si te digo desastroso es desastroso, siendo incluso cambiado al medio tiempo. Claramente esto desanimaría a Raúl Jiménez diciendo, chal, la única oportunidad que tenía para mostrarme ya la desperdicié, ya valió. Pero el capitán Furia se acercó y le dijo, tranquilo muchacho, fue un partido malo, yo ya te he visto jugar y yo sé que eres más, que tienes más nivel, así que te voy a poner en el siguiente partido y necesito que me des la razón. Claro que esta oportunidad no la iba a desaprovechar Raúl Jiménez y en el siguiente partido se reventó 2 asistencias contra el Monterrey. Tuvieron que pasar otros 4 partidos para que lograra su primer gol, que fue el único que hizo en esa temporada. Aún así logró sacar pequeños destellos de técnica que tenía Raúl Jiménez. Pero como te digo, esta historia no es color de rosa, porque en su momento Raúl debutó en una América que lamentablemente era una América de los peores de la historia, una América muy gris. Y bueno, tú dirás que esto es bueno para Raúl, ¿no? Porque pues a final de cuentas, si tenía compañeros malos, él iba a lucir más. Pero pues no. En ese tiempo la afición americanista ya estábamos hartos de ver desfilar jugadores, tanto estrellas como canteranos, que nada más no daban una. Y te estoy hablando desde jugadores como el More Mosquera hasta jugadores como Rosinei y el Rolfi Montenegro. Por lo cual la exigencia porque se mostrara un buen canterano, o ya deja tú un canterano, un buen jugador, era demasiada. A pesar de ser uno de los peores Américas en la historia, tenía muchos jugadores importantes en la competencia de la delantera. Gente como el Chucho Benítez, como Matías Bozo, como Vicente Sánchez, como Ángel Reina y los 2 canteranos Tony López y Daniel Márquez.
los cuales realmente nunca fueron competencia para él. A esto hay que sumarle que el profe Tena, quien lo había debutado, se nos iba del América y llegaba Miguel Herrera, que cuando lo vio le dijo: mira, sí tienes aptitudes, pero espérame tantito, déjame probar con los que ya son buenos, con los que ya están probados, y ya después, si me da tiempo, te voy dando ahí unos cuantos minutitos. Aún así, Raúl Jiménez logró destacar en el poco tiempo que jugó, y además jugó el torneo de Esperanzas de Tulum, en donde regresó con el campeonato a Cuapa. Y es que aparte de la mentalidad inquebrantable de Raúl Jiménez, ha tenido una cosa que no todos tienen, lo cual tú le puedes llamar como quieras: suerte, destino, chispa, magia, no lo sé, pero Raúl Jiménez siempre se encontraba en el momento adecuado, el día adecuado y a la hora adecuada. Es por ello que, terminando su segunda temporada en el América, metiendo alguno que otro golecito, se nos fue a Londres 2012. Muchos criticaron que haya ido a la selección, ya que el que había sido el delantero titular hasta ese momento había sido Alan Pulido, pero lamentablemente Alan Pulido pues empezó bien y después fue decayendo, sumándole sus malas actitudes que tenía. Entonces Luis Fernando Tena dijo: ¿sabes qué? No me convences, ahí está Raúl Jiménez, el cual pues se porta mejor y la verdad es que es más disciplinado que tú, entonces mejor lo voy a llevar a él. Y a final de cuentas pues no podemos juzgar nada, ya que regresaron con el oro olímpico. Con estas credenciales de vuelta en Cuapa, Raúl Jiménez logró tener más constancia en el equipo, teniendo una mejor temporada ya en su tercera. Pero pues el América seguía sin lograr el campeonato, y para este momento ya había una sequía de 8 años. No fue hasta el 2013 en donde Raúl Jiménez tuvo su temporada estelar, la temporada revelación, la temporada de la confirmación. Pues en ese momento le trajeron a Narciso Mina, un jugador que venía de Ecuador, que venía a ser goleador de la Liga Ecuatoriana, el cual decían que iba a sentar fácilmente a Raúl Jiménez. Pero pues a Raúl nunca le puedes decir eso, porque cuando le dices eso es como que le picas la cresta. En ese momento Raúl Jiménez se convirtió en jugador clave del equipo americanista y del equipo del Piojo Herrera, volviéndose un tipo de toda su confianza, haciendo una mancuerna estelar que todos recordamos y un tridente espectacular con Rubén Sambueza y, claro que sí, con Don Chucho Benítez, el cual se convertiría en su maestro. Y mira, pues es que tener de maestro a Chucho Benítez, mamita mía. En esa temporada Raúl Jiménez logró hacer goles durante la temporada regular, también en liguilla, en los cuartos, en semifinal, y fue él el que abrió la tanda de penales en aquel partido histórico contra Cruz Azul, cuando se logró romper esa maldita sequía de 8 años sin título. Después iría el Chucho Benítez y era la oportunidad preciosa e indicada para Raúl Jiménez de ahora sí brillar, él siendo el responsable de la delantera del América. Yo quiero que me digas, un muchacho de 20, 21 años que se haya tenido que encargar de la responsabilidad a tan corta edad de la delantera del Club América. En los últimos tiempos podríamos decir que pues básicamente solamente ha sido él. Eso te habla de la calidad que tenía Jiménez. Ya con él como responsable lograron llegar a otra final de la liga. Lamentablemente esta la perdieron de manera muy fea, pero pues Raúl tuvo una buena temporada. A la siguiente temporada cayeron en cuartos de final y pues Raúl Jiménez fue estrella, ya que logró hacer un triplete contra el Santos, dando un espectacular partido. Aún así eso no bastó y terminaron eliminados en cuartos de final. Mientras más pasaba el tiempo en el América, Raúl Jiménez se convertía cada día en un hombre más importante en la delantera de este equipo, siendo tanto así que llegó a la selección mexicana y pues podrás decir, no hizo nada, no hizo nada, nada más darle la oportunidad de vivir a la selección mexicana, ya que si no hubiese sido por ese gol de chilena histórico que todos recordamos de Raúl, pues la selección no hubiera tenido ningún chance de clasificar. También fue parte de ese equipo que jugó la reclasificación contra Nueva Zelanda, que se fue a jugar hasta Nueva Zelanda y aquí en México y bla 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 bla, en donde consiguieron el boleto para el Mundial 2014 de Brasil, al cual asistió, pero pues meramente como espectador, ya que solamente tuvo 6 minutos de juego contra Brasil, teniendo un tiro a portería nada más. Y como te dije en un principio, la carrera de Raúl ha tenido altibajos muy pronunciados, y de pasar de solamente jugar 6 minutos en ese mundial, la vida le tenía preparada una sorpresa. Pues el América ya había empezado en la apertura 2014, pero tenía un partido amistoso contra el Atlético de Madrid, en donde se disputaría el trofeo de la Copa Euroamericana o una cosa así. América terminaría por ganar ese partido en los penales, con Raúl Jiménez anotando en uno de ellos. Pero algo que la mayoría no sabíamos es que Antonio el Turco Mohamed, quien era el entrenador del América en ese momento, era muy amigo del Cholo Simeone. Y pues ese día Raúl Jiménez jugó como nunca.
como nunca. Y el Cholo Simeone se le acercó al turco y le preguntó: oye, ¿quién es ese 9 que tienes por ahí? Me interesa. A lo que el turco le respondió: pues fíjate que es mi 9, es mi delantero estelar, así que pues lo quieres, pues hablemos de billetitos. El Cholo le dijo: no, espérame, sí me interesó, pero pues vamos a darle esta temporada a ver qué tal se desarrolla y pues vamos viendo, ¿no? Y pues en la siguiente jornada Raúl Jiménez se discutiría con un hat-trick contra el Puebla, pero pues aparte ya tenía otro gol y tenía 2 asistencias en solamente 4 partidos. A lo que el Cholo Simeone volteó a ver y dijo: no, espérame, yo creo que ya me lo llevo de una vez, vámonos, pero ya. Y el Atlético de Madrid desembolsaría 12.3 millones de euros por Raúl Jiménez, siendo así el traspaso de un jugador del Club América Europa más caro en la historia. Pues todo empezaría como en una luna de miel. Raúl Alonso Jiménez había jugado solamente 2 partidos y los 2 partidos habían sido de la Supercopa de España, la cual le terminarían ganando al Real Madrid. Jugando en ambos partidos, Raulito. Y es que te imagínate, no pasaste de meterle un hat-trick al Puebla a estarle ganando la Supercopa de España al Real Madrid de Bale, de Isco, de Ronaldo, de Benzema y de infinidad de jugadores. O sea, pero desafortunadamente a Raúl Jiménez solamente esas fueron las únicas glorias que pudo conquistar en el Atlético de Madrid, ya que después no tuvo un desempeño tan bueno, solamente logró anotar un gol y cerca de 4 asistencias. Y pues es que la verdad el estilo de juego del Atlético de Madrid no le convenía tanto a Raúl Jiménez, pues él venía de un estilo muy ofensivo con el Piojo Herrera, en donde todos los balones iban hacia arriba todo el tiempo, y pues con el Cholo tenía que jugar muy a la defensiva y quedaba solamente él arriba. Además de la competencia tan fuerte que tenía, imagínate, estaba ahí por ejemplo jugadores como Griezmann, como Mandzukic, el regreso del Niño Torres, la tenía muy difícil, por lo cual los colchoneros lo buscarían acomodo en algún otro equipo y pues Raúl Jiménez volvería a ser águila, pero ahora una águila portuguesa, pues llegaría a fichar con uno de los gigantes de Portugal, el Benfica. Y no te estoy hablando de lo que es hoy en día la liga portuguesa, que la verdad ha bajado un poquito su nivel. Te estoy hablando de cuando la liga portuguesa era la liga portuguesa, era la quinta liga mejor del mundo. Hola, soy Raúl Jiménez, jugador del Benfica, y quiero invitarlos a que sigan mi evolución en las redes sociales del Benfica. En este equipo para Raúl hubo una constante muy marcada, y es que siempre en los principios de temporada le costaba, pero después en la siguiente fase del año es cuando arrancaba con todo y se ganaba su lugar. Pero cuando tenía su lugar ya asegurado como titular, le tocaban las convocatorias de la selección mexicana y pues él iba tranquilo, contento, y cuando regresaba otra vez, ¿sabes qué? Ya no vas a ser titular, perdón, como no hiciste pretemporada, pues ni modo. Esto le pasó durante todos los años que estuvo en el Benfica. Aún así se ganó la afición muy rápidamente, pues siempre marcó goles muy importantes en momentos clave. Cuando al Benfica parecía que se le iba a la liga, aparecía Raúl Jiménez y metía gol. Cuando parecía que el Benfica perdía finales, llegaba Raúl Jiménez y metía gol. Cuando parecía que el Benfica andaba ahí como que ahí tambaleando, si los delanteros clave no aparecían, ahí estaba Raúl Jiménez y metía gol. Incluso llegó a jugar Champions League, en donde marcó un doblete importantísimo para que el Benfica pasara de fase de grupos a la siguiente ronda, y en esa misma temporada también anotó al Bayern Múnich de Manuel Neuer, el campeón del mundo. En los cuartos de final, en donde estuvo así el Benfica de hacer la heroica y pasar a las semifinales. La gente quería muchísimo a Raúl Jiménez en el Benfica porque le decían que era el amuleto de la suerte. ¿Te acuerdas lo que era el Gancito Padilla en el América por ahí de 2005? Pues haz de cuenta similar, pero allá Raúl Jiménez en Benfica. Algunos no podían entender y estaban en desacuerdo con que no le dieran su titularidad ya ganada, ya que a pesar de meter goles clave, nunca le daban esa oportunidad. Aún así, entre que si era titular o no era titular, el Benfica sabía de la calidad que tenía en Raúl Jiménez y terminó por hacerse completamente de su carta, convirtiéndose y otra vez rompiendo otro récord, Raúl Jiménez, en el fichaje más caro en la historia de toda la liga portuguesa, y al mismo tiempo convirtiéndose en el traspaso más caro en la historia de un mexicano en Europa. Y es que ese es otro de los puntos que estaban a favor de Raúl Jiménez, y es que la gente no entendía cómo, siendo el fichaje más caro en la historia de la liga portuguesa, no lo ponías de titular. O sea, pero como en toda esta historia hay un sube y baja con Raúl.
Y es que allá en Inglaterra estaba ascendiendo un equipo clave en esta historia, el Wolverhampton de Inglaterra. Para ese momento la verdad es que los Wolves eran un equipo desconocido aquí en México, y si tú no los conocías no te sientas mal, ya que hasta el mismo Raúl Jiménez dijo que pues él tampoco tenía idea de quién carajos era el Wolverhampton. Pero pequeño paréntesis, el Wolverhampton no es cualquier equipo en Inglaterra, ojito. Pues llegó a tener su época dorada en su momento en Inglaterra, tiene 3 ligas inglesas, como 5 subcampeonatos, tiene 4 FA Cup, 4 Community Shield, o sea, ojito. E inclusive se dice que el Wolverhampton fue la máxima inspiración para la creación de la Copa de Europa, lo que hoy en día es llamada la UEFA Champions League. Si quieres saber un poquito más sobre esa historia, coméntalo acá que te lo cuento en otro video. Así que como te digo, los Wolves no eran cualquier equipo. En ese momento se estaba desarrollando un proyecto con aires lusos. Pues Jorge Méndez, sí, ese Jorge Méndez que representó durante muchísimo tiempo a Cristiano Ronaldo, estaba comandando un proyecto allá en los Wolves en donde le estaba metiendo cuanto portugués pudo. Gente como Rui Patricio, Diogo Jota, Rubén Neves y el más importante en esta historia, Nuno Espíritu Santo, el entrenador de los Wolves. Este señor ya seguía de cerca a Raúl Jiménez desde Portugal, pues era el entrenador del Porto. Así que hizo una llamada al Benfica y le dijo: oye, ¿sabes qué? Ya vi que Raúl Jiménez no me le estás dando los minutos necesarios, no me le estás valorando como me lo deberías de valorar. ¿Qué te parece si me lo prestas para acá y yo veo qué hago con él? El Benfica sabía que había pagado una gran cantidad de dinero por Raúl Jiménez, por lo cual le dice a los Wolves: pues ¿sabes qué? Mira, dame 3 millones, te lo presto con opción a compra, ¿cómo ves? Y pues uno le dice: pues sí, me interesa, déjame, le hago una llamada a Raúl. Le llaman a Raúl y le dicen: oye, ¿sabes qué? He seguido tu carrera desde el Porto, me interesas, pero pues obviamente no te podía llevar del Benfica al Porto, pero pues ¿qué te parece si vienes para acá a Inglaterra y te pruebas a ver qué onda? Raúl Jiménez tuvo que tomar una decisión muy importante, pues estar en un equipo que no me lo valoraban tanto, a pasar a un equipo de Inglaterra en donde probablemente iba a estar luchando por los puestos de descenso, pues era una decisión importante. Aún así, al ver que tanto el entrenador como la directiva le estaban hablando directamente a él para exigir que se fuera con ellos, pues él dijo: bueno, pues vamos, ¿por qué no? Y aquí es donde empieza uno de los romances más hermosos de un jugador mexicano con un club de Inglaterra. Raúl Jiménez dejaría su faceta de águila y se transformaría en lobo, en el lobo mexicano. Y nuevamente, como le pasó en el América, en su debut no tuvo un buen partido, incluso falló un penal. La gente allá en Inglaterra decía: bueno, ¿y este paquete quién carajos es? Pero pues Raúl, como siempre, muy tranquilo, decía: tranquilos, que ya cuando empiece la temporada de verdad me desquito. Y pues tenía razón, ya que iniciando la temporada anotaría un golazo de cabeza ante el Everton. Hubo un match perfecto entre la afición de los Wolves con Raúl Jiménez. Rápidamente respondió a la confianza del entrenador y empezó a hacer goles, empezó a hacer asistencias. Raúl Jiménez era un espectáculo verlo jugar en Inglaterra, ya que no solamente era este delantero que está ahí en el área en donde solamente la empuja y dame el balón que yo lo meto y ya nada más. No, Raúl Jiménez poco a poco se fue transformando en un jugadorazo, un jugador completo, un delantero total. Pues el tipo anotaba de cabeza, anotaba de zurda, anotaba de derecha, anotaba de chilena, anotaba de todas las formas posibles, incluso hasta de taquito. Tanto te podía hacer un gol a primer toque como podía él mismo iniciar la jugada desde el medio campo hacia adelante para terminarla también él. El tridente ofensivo que hizo con Adama Traoré y con Diogo Jota es una de las cosas que se siguen hablando y se van a seguir hablando en los barrios ingleses por mucho tiempo. Es que esos tres volaban en la ofensiva de los Wolves, la verdad es que volaban, con 3 toques ya te tenían en el área rival. Y ellos se hicieron notar demasiado, ya que contra los equipos de menor calidad pues jugaban bien, ¿no? Pero contra los gigantes de Inglaterra, contra el Big Six, los hacían temblar, dando unos partidazos contra esos equipos, siendo el hijo favorito de Raúl Jiménez el Tottenham. Ese equipo que supuestamente iba a estar peleando los puestos de descenso y a ver cómo les iba, nada de eso. Lucharon con todo en la Premier League e incluso clasificaron a la Europa League, siendo este otro torneo importantísimo para Raúl Jiménez,
pues anotó goles, dio asistencias, hizo de todo. Inclusive estuvieron a punto de pasar a las semifinales de esta copa. Lamentablemente, como te dije y te lo llevo diciendo todo este tiempo, es altibajos, pues Raúl Jiménez falló el penal que posiblemente le pudo haber dado el pase a los Wolves frente al Sevilla. Aún así, la comunión que había entre la manada inglesa con el lobo mexicano era demasiada. Raúl era la estrella total de los Wolves, no había más. Se ganó el apodo de lobo mexicano, se ganó el apodo de The Mexican Sensations, porque era impresionante despertarte cada domingo, cada sábado, con la narración espectacular de los ingleses diciendo "Gol, gol de The Mexican Sensations". ¿Cómo chingados no? The Mexican Sensation has delivered again. Sí, señor. Y hablando de sí, señor, incluso la afición inglesa le hizo una canción solamente para Raúl Jiménez, en donde decían algo así más o menos: el mejor 9 del mundo es mexicano y juega con los Wolves. Dale el balón que él anotará. Sí, señor. En esos momentos Raúl Jiménez encontraría el amor de su vida, tendría un hijo, pero pues cuando mejor estaba, llegó a estar incluso en el top 5, de los mejores delanteros de Inglaterra. Imagínate nada más lo que fue Raúl Jiménez en ese momento. No ya tanta la comunión entre el equipo con Raúl Jiménez, los Wolves obviamente se hicieron de su carta y sí, Raúl Jiménez volvió a hacer otro récord. Pues en este momento fue fichado por 44 millones de euros del Benfica a los Wolves, siendo la contratación más cara en la historia de los Wolves. Y evidentemente rompió la misma marca que él ya tenía, siendo el mexicano con más valor al ser fichado por un equipo de Europa. Lo que era ver a Raúl Jiménez en esos momentos era maravilloso, hermano, la verdad. La selección mexicana del Tata Martino inclusive jugaba mejor, ya que el Tata tenía como referente esencial y específico a Raúl Jiménez. La selección era una con Raúl Jiménez y era otra sin Raúl, siendo incluso Raúl la principal figura en la Copa Oro, en donde él ganó el Balón de Oro de esa competición, en donde México también ganaría el título. Después jugó unos cuantos amistosos, como contra Japón, en donde también hizo gol. Raúl Jiménez, hermano, ¿qué te digo? Pero altibajos. Y así como llegamos al punto más alto de su carrera, así en un abrir y cerrar de ojos pasamos al momento más bajo de toda su vida. Era un fin de semana en donde en México apenas estábamos abriendo los ojitos y todos estábamos esperando por ver si Raúl Jiménez le había hecho gol o le iba a hacer gol al Arsenal. Raúl había empezado la temporada espectacularmente, ya llevaba 4 goles en apenas me parece que 5 o 6 partidos. Pero lejos de escuchar gol de The Mexican Sensations, escuchamos una terrible noticia. Pues se anunciaba que había un jugador tirado en la cancha que no respondía. Prendías la televisión y sí, era Raúl Jiménez quien había tenido un choque impresionante contra el brasileño David Luiz. Pues en un tiro de esquina ambos fueron a disputar el balón, chocaron cabeza con cabeza, pero Raúl se llevó la peor parte. Algunos dicen que el choque de David Luiz obviamente fue imprudente, pero que aparte fue a propósito, porque incluso en algunas imágenes se logra ver la mano de David Luiz entrando a la boca de Raúl Jiménez. Otros, como el mismo Raúl Jiménez, descartan esa posibilidad y dicen, ¿sabes qué? Fue un accidente, nada más. Y pues así como a Raúl Jiménez le había tocado estar en el momento indicado, el día indicado, a la hora indicada, para su buena suerte, también le tocó estar para su mala. Eran dramáticas las escenas en donde veíamos que Raúl no reaccionaba, lo voltearon, le pusieron mascarilla, lo sacaron en camilla, lo sacaron en ambulancia, se lo llevaron directamente al hospital. En ese momento mucha gente, no yo incluido, pues decíamos, bueno, pues es un choque de cabezas, ya sabes, el típico golpe en el que pues te mareaste, te desmayaste, te llevo al hospital, te damos una atención, no pasó nada malo y vámonos de regreso a las canchas al partido que sigue. Pero pues no,
no fue así. En las horas siguientes se informaba que Raúl Jiménez había sufrido una fractura de cráneo. Y rápidamente las noticias se inundaron de noticias alarmistas, de noticias amarillistas, pero también de noticias muy realistas, hermano, la verdad. Y es que a opinión de muchos doctores, ya sabiendo el diagnóstico, mencionaban que Raúl muy difícilmente iba a poder volver a pisar una cancha. Y deja tuya de eso, muchos decían que si Raúl sobrevivía, o sea, fíjate lo que estamos hablando, si sobrevivía iba a tener secuelas, incluso hasta como no poder caminar o tener secuelas ya a nivel neuronal. Pues hace que ya ni siquiera nos estamos preocupando por su carrera, nos estábamos preocupando por la calidad de vida que tendría a partir de ese momento. Pasaron los días y los días y los días y ya por fin Raúl Jiménez posteó una foto ahí en su Instagram en donde ya había salido de la operación y pues a lo que él menciona dice que él no se acuerda absolutamente de nada, solamente se acuerda de que llegó al estadio, se cambió y ya no se acuerda de nada más hasta que ya estaba bien. Muchos expertos se acercaron y le dijeron, bro, ya no vas a volver a jugar. Así de simple, va a ser muy difícil que vuelvas a jugar. Pero a pesar de todo esto, Raúl, siempre con esta mentalidad tan impresionante que tiene y que muchos deberíamos de seguir su ejemplo, él dijo, ¿quién dice que ya no voy a volver a jugar? Ustedes, bueno, si no se puede, pues no se puede, pero pues mínimo déjame hacer el intento, ¿no? Porque pues yo lo que quiero es jugar fútbol. Raúl regresó a los entrenamientos, lo cual ya era bastante. El mundo futbolístico se impresionaba al ver a Raúl Jiménez de regreso a las canchas. El jugador al que ya había volteado a ver Jürgen Klopp y que había hablado cosas impresionantes de él, el que Pep Guardiola ya también lo había volteado a ver y que cuando lo vio en las canchas otra vez dijo, mamita, ¿de qué está hecho este mexicano? ¿De qué carajos está hecho? Pasó el tiempo y pues así como la selección mexicana empezó a jugar del asco sin Raúl Jiménez, los Wolves les pasó algo similar. En su regreso a las canchas, Raúl regresó con un tipo casco al estilo de Peter Sech, solamente que este era como una diadema. Y pues lo que muchos pensábamos que era imposible, Raúl Jiménez lo estaba haciendo realidad. Y no solamente eso, pues en un partido después de su accidente hizo un golazo en donde fue a chocar con un jugador, se llevó a uno, se llevó a otro, se llevó al portero, gol. Raúl Jiménez estaba de regreso en las canchas. Aún así, pues le costó bastante regresar a las canchas, regresar a su nivel. Muchos decían que ya jamás iba a volver a su nivel. Muchos comenzaron a burlarse de lo que le sucedía. Ya sabes, esta gente que tiene problemas mentales, que no sabe ni siquiera de lo que habla y que en su vida les deseo que les pase algo similar a ellos, a un familiar de ellos, pues es gente que está malita, ¿no? Que simple y sencillamente gente que pues no sabe lo que dice, se burlaba de él, le hacía memes, le ponía apodos y les daba gusto, cabrón. Les daba gusto, pero ¿sabes a quién les daba gusto? No a los extranjeros. Le daba gusto a los mexicanos. Hazme el chingado favor. Como todos sabemos, todos los jugadores mexicanos pueden ser queridos en todo el mundo si tú quieres, menos en México. Y eso es para todos. Pero con Raúl me parece que se ensañaron un poquito de más. Y toda esta mecha se encendió todavía más cuando Raúl, ya después de regresar de su lesión, le diagnosticaron pubalgia. Una lesión de las más molestas para un deportista, no un futbolista, para un deportista en general. Pues a esta lesión también se le podría llamar la lesión silenciosa, ya que si tú no te la tratas adecuadamente en su momento, puede postergarse y postergarse y postergarse. Duele demasiado, molesta demasiado y mientras más dejes pasar el tiempo, más te va a seguir dando. Lo peor de todo es que puede que se te quite, puede que se te quite en 2 semanas, puede que se te quite en 8 meses, puede que no se te quite nunca. Puede estar bien un tiempo y te va a regresar después y así sucesivamente con esa lesión. Entonces imagínate de que Raúl Jiménez ya había visto a la muerte frente a frente y le pidió chance de seguir estando aquí en la tierra con nosotros, todavía tenía que solventar la pubalgia. Mamita mía. ¿Qué carajos le hizo Raúl Jiménez a la vida para que no lo quisiera en ese momento? Aún así, Raúl Jiménez logró subirse al Mundial de Qatar 2022, lo cual, como te decía, fue la llama que encendió la mechita para el hate, ahora sí desorbitado,
de los mexicanos hacia él. Pues en ese momento estaba surgiendo un pequeño llamado Santiago Jiménez que estaba brillando en Holanda y muchos decían, este muchacho tiene que ir al mundial. Obviamente no vas a llevar a Raúl Jiménez porque viene saliendo de una lesión. Aún así terminaron por llevar a Raúl Jiménez y muchos lo culpan a él por no haberse hecho a un lado, porque pues a pesar de que no estaba en condiciones, fue y le quitó el lugar supuestamente ellos a Santiago. Aquí es donde yo me pregunto, a ver, estás culpando a Raúl Jiménez porque no se bajó de un mundial siendo él mexicano, porque supuestamente no estaba en condiciones, pero no le tiras el mismo hate Rogelio Funes Mori, que es argentino, que también venía saliendo de una lesión y que, bro, ni siquiera se siente mexicano, ¿no? Pero pues obviamente, pues ¿cómo le vas a tirar el mismo hate si él es argentino? El problema es que sea mexicano, ahí sí hablamos, ya lo sabemos. Y fue en este punto donde la carrera de Raúl Jiménez estaba ya por los suelos, ya nadie creía que iba a volver a su nivel, ya la gente en México no lo quería. En los Wolves, a pesar de que lo aguantaron y lo aguantaron y lo aguantaron, pues ya la cosa era insostenible. Le dijeron, ¿sabes qué? Perdón, pero te tenemos que buscar otro equipo porque pues aquí pues ya no estás dando el ancho. Y pues cuando ya todos hacíamos a Raúl Jiménez en la MLS o en Arabia o en la Liga Mexicana, Raúl nos volvía a sorprender. Pues él decía, a ver, si cuando era joven y estaba en mi mejor momento ya rechacé una oferta de quién sabe cuántos millones de China, no me voy a ir en este momento a la Liga Mexicana, a la MLS, no, yo no quiero bajar mi nivel. Y sí, Raúl se quedó en Inglaterra, ahora con el Fulham, cosa que otra vez mucha gente le recriminó. ¿Por qué? Tú dime por qué. Mientras a otros jugadores les aplaudían por haberse ido en la MLS, a otros les aplaudían por regresar a México, Raúl Jiménez, aún a pesar de todo lo que sucedió, seguía picando piedra en Inglaterra y aún así es uno de los futbolistas mexicanos más criticados en la historia. Pero una de las especialidades de Raúl Jiménez es cerrar boquitas. El tipo siguió en lo suyo, se enfocó, siguió, peleó, entrenó, intentó, se cayó y se levantó todas las veces que pudo. Y claro que sí, hoy en día estamos viendo de regreso la mejor versión de Raúl Jiménez. Claro que no llega a este nivel, en donde estaba en los Wolves, pero sí que está en una versión muy cercana. Pues hoy en día Raúl ya, aparte de ser un jugador completo, aparte tiene, no sé, tiene un toque como de sabiduría, ¿sabes? O sea, ya se le ve divertirse en el campo. Raúl Jiménez no lo ves entrando y preocuparse por el partido. El tipo está sonriendo todo el tiempo, está disfrutando de lo que hace, te intenta rabonas, te intenta taquitos, te intenta túneles, chilenas, te manda centros, te crea jugadas. Raúl Jiménez disfruta. Raúl disfruta de la vida, disfruta del fútbol, disfruta del campo, disfruta de la cancha. Porque él dice, a ver, yo ya gané mi partido más importante, que fue el de la vida. Estos partidos, hermano, los disfruto. Los disfruto porque en algún momento pensé que ya nunca volvería a estar aquí. Entonces, pues, ¿para qué preocuparme? Los disfruto y que pase lo que tenga que pasar. No pasa nada. Así que esperemos que el lobo mexicano logre mantener este nivel que tiene hoy en día para llevarlo hasta el Mundial del 2026, en donde va a ser su último Mundial y tiene la oportunidad de una vez más cerrar bocas de todos los que lo critican. Pues hasta este momento es criticado porque en los mundiales nunca ha hecho un gol a pesar de los pocos minutos que ha tenido. Hoy en día Raúl Jiménez es el máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League. Es uno de los únicos 3 mexicanos que han superado los 100 goles en Europa. Le ha metido goles a todo el Big Six. Es el 4º goleador histórico de la selección mexicana, con muy pocas anotaciones para acercarse al tercero y quizás hasta al segundo. Ya ganó en Europa, ya ganó en España, ya ganó en México, ya ganó con la selección. Lo único con lo que voy a concluir es que ojalá hubiera más jugadores como Raúl Alonso Jiménez. Jugadores con esa mentalidad, con esa fortaleza, con ese carácter, con ese liderazgo. Imagínate tú nada más lo que hubiera sido Carlos Vela con la mentalidad de Raúl Jiménez. Lo que hubiera sido Giovanni Dos Santos con la mentalidad de Raúl Jiménez. Mamita, nos íbamos a la galaxia, hermano.
Y hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado. Yo sé que fue larguísimo, pero pues es una historia que me encanta la historia de Raúl Jiménez, y la próxima semana te voy a traer la historia de El Chicharito Hernández. Claro que sí. Sígueme en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram, Threads, YouTube. Yo soy el Dani Pudanaya, te quiero mucho, nos vemos para la próxima. Bye.